Siendo las 8:33 en este gobierno de la mañana Z101, hoy jueves, el comentario de nuestro compañero, el licenciado Manuel Conde. Gracias, José Luis. Gracias, compañero don Álvaro Albelo. Mi saludo y mi admiración. En el día de hoy tocó un tema que para mí es importante. Él es un ejemplo de lo que es la cultura, lo que es la dedicación a las actividades intelectuales, y es un ejemplo para todos los dominicanos al abordar el tema de la familia Enríquez. Es una familia que también le he dado seguimiento. Enríquez Ureña. Nuestra aristocracia intelectual. Creo que el tocar ese tema fue importantísimo, primero para refrescar lo que fueron estos actores de la historia dominicana, especialmente la poetisa Salomé Ureña de Enríquez. Dar un fuerte y caluroso saludo a don Bienvenido Rodríguez, Pienchi Rodríguez, Isabel Rodríguez y a todo el staff que permite la producción de un espacio tan importante para la República Dominicana. Así como tan importante es un tema que ha ocupado el debate nacional por todas estas semanas. Yo creo que si revisamos los periódicos, hay bastante material para llenar una habitación, un cuarto, un almacén con relación a la reforma fiscal. Muchos han dicho que no ha habido claridad, que se han lanzado estrategias para un poco dislocar a la oposición política, para generar reacciones que al fin de cuentas sirvan como una especie de laboratorio a las autoridades para al fin de cuentas saber por dónde conducir el discurso y de qué manera afrontar una reforma fiscal. Sea cual sea la estrategia, sea cual sea la visión, sea cual sea la posición, lo cierto es que una reforma fiscal es un tema bastante serio. El mundo, el país, a consecuencia de la pandemia y la tensión que esto genera psicológica, social, económica, en todos los países del mundo, genera una gran sensibilidad que pudiera, de alguna manera, si no se enfoca de la manera adecuada, producir desestabilidad. Y no puede ser la desestabilidad o la amenaza con el discurso que se esgrima para pasar una reforma fiscal o proponer una reforma fiscal. A juicio de los más sensatos y serios especialistas, no desde ahora, sino desde hace muchos años, en la República Dominicana se debe aumentar la capacidad de recaudación. Y la recaudación implica primero un ejercicio de la autoridad tendente a reducir la informalidad y a producir que todos los sectores de la sociedad aporten, conforme a la estructura tributaria actual, aquellos porcentajes que de conformidad con la ley deben aportar. Lo primero es eso, el someterse a la legalidad, que es un reto y es algo que exigen de forma razonable los sectores de la economía que aportan de forma regular. Por igual, esos sectores económicos sensatos que aportan de forma constante al crecimiento económico, que aportan con su actividad al presupuesto nacional, también demandan de un ejercicio transparente del poder y de los recursos públicos. Y creo que en ese orden se ha hecho un gran esfuerzo. El presidente de la República ha enviado mensajes claros de que, primero, no tolerará actos de corrupción en su gobierno. Siempre pasan, siempre ocurren, siempre hay actores que se desvían de las líneas partidarias, pero lo bueno es que se ha enviado una señal clara de que no se tendrá contemplaciones con esos que se desvíen de esa línea. Por igual, ha enviado un mensaje de que los recursos públicos, como siempre debió haber sido, se irán auditando, no esperando a que se tenga una auditoría del auditor externo del Estado, que es la Cámara de Cuentas, sino en el proceso. No solamente que se agoten todos los trámites legales para la erogación de un pago que tenga que provenir, que se tenga que erogar del presupuesto nacional, sino también que una vez se agote ese procedimiento, todas las instituciones, como lo hace o como se hace en el sector privado, sea objeto de auditorías para tomar medidas correctivas de inmediato. Todas estas medidas, todas estas acciones van en el sentido
de enviar el mensaje claro de que se está haciendo un gran esfuerzo por administrar de forma escrupulosa y transparente el presupuesto nacional. Pero al parecer no es suficiente, no basta con el ejercicio responsable, con la administración responsable de los recursos públicos. Y eso no lo digo yo, lo dicen los entendidos en la materia, que no obstante pertenecer muchos de ellos a otras parcelas políticas, son conscientes que si bien se entiende que se debe ser más eficiente en la aplicación de la ley para que todos contribuyan a la carga conforme a la actual legalidad, se requiere otros mecanismos legales, otros porcentajes en la carga tributaria que permitan afrontar, por un lado, la deuda externa, para poder asumir los presupuestos de los años pasados y afrontar con éxito las obras que demandaba el país se ha tenido que ir endeudando. Y el endeudamiento, cuando no se administran bien esos fondos, cuando no se dirigen bien, cuando se desvían a fines espurios, a actos de corrupción, son bastante dañinos. Pero cuando se enfoca de manera apropiada, adecuada, y se invierte en obras que redundan en beneficio del crecimiento, del desarrollo, son positivos para la nación. Y no es el único país del mundo que se endeuda. A pesar de que todos los partidos han incurrido, cuando están en la oposición, en el error de atacar y usar los préstamos como una estrategia de ataque al partido que está en el gobierno, no menos cierto es que en todas partes del mundo, en los mismos manuales que tienen que ver con la administración de la cosa pública, no es algo pecaminoso el que los países se endeuden. La pregunta aquí es, ¿cómo se endeudan? ¿De qué manera se endeudan? ¿Y para qué fin se endeudan? Ahora, en la medida en que los recursos del presupuesto, los generados a través de los impuestos, es más deficiente, más debe ser la carga de préstamos, y de menos calidad muchas veces son estos préstamos. Entonces, en la carga presupuestaria terminamos pagando un % muy alto de intereses y no hay una correspondencia porque no tenemos la capacidad de pago suficiente y hay que continuar en una escalada peligrosa hacia un endeudamiento que pudiera no detenerse. Entonces, ese factor del endeudamiento externo, si no se asume, si no se afronta con responsabilidad, puede traer estos elementos calificadores. Hay varias calificadoras de riesgo y una modificación en la calificación del riesgo país puede traer el inconveniente de que el crédito, cuando lo vayamos a buscar en el mundo, en el exterior, sea mucho más costoso y genere un desequilibrio nefasto para el país. Es algo que tenemos que evitar y conjurar. De manera, señores, que estando claros en términos objetivos que es el momento de abordar una reforma tributaria, la pregunta aquí, sensata, sería, ¿qué tipo de reforma tributaria? Y aquí hay que, reitero, subrayar la palabra sensatez. Si es algo, como decía en días pasados, que en cierta forma es, vamos a decir, es una necesidad que tiene el país, pero que no es simpática, pero que es necesaria, debemos asumirla y afrontarla. Aquí no es cuestión de discusión si ahora, si mañana, si políticamente me conviene. La pregunta debe ser si el país lo necesita y si conviene al país. No importa si el momento es ahora o mañana. Mientras más temprano, mucho mejor. Ahora, Manuel, no debe ser... Te interrumpa, escuchando ese análisis tan profundo, tan concienzudo, tan preciso y responsable. Pero hay una parte ahí en lo final que no comparto. Cuando tú señalas, bueno, la necesidad de hacerlo no es cuestión de hoy, de mañana, etcétera, sino hacerlo, ¿verdad? Por el bien del país. Ahora, habría que preguntarse si esa reforma abarcaría un beneficio para las mayorías o sería una reforma para seguir privilegiando a los que han vivido
desde el nacimiento de la República debajo del colchón del privilegio. Mire, don Álvaro, precisamente coincidimos plenamente, tal vez no se entendió y su sabio comentario viene a aclarar el enfoque que queremos dar. Es correctísimo y hacia allá precisamente se dirige mi comentario. No podemos producir reformas tan serias en el marco de la improvisación. Y creo que no es el interés ni es el plan concebido en este gobierno, pero a veces, por la forma en que se ha comunicado la reforma, da la impresión de improvisación, cosa que no creo que sea. Porque esta reforma implica un acercamiento a todos los sectores del país. El presidente de la República, que al fin de cuentas va a ser o el beneficiario o va a ser el principal afectado de esta reforma fiscal en términos de capital político, debe prestar atención y oído. Y entiendo que es lo que está haciendo, porque se ha anunciado que se están llevando a cabo estos acercamientos y debe tomarse en cuenta a los políticos, a los líderes políticos de la nación. Hay que reunirse con el PLD y sus principales líderes. Hay ahí en el PLD un expresidente que acumuló una valiosa experiencia, criticado, en cierta forma menoscabado por todo lo que fue su gestión de gobierno, pero es un presidente que tiene su experiencia. Tenemos al expresidente Leonel Fernández, que ya ha hecho un pronunciamiento, pero también es necesario escucharle y ver cuáles son sus ideas. Pero por igual al expresidente Hipólito Mejía, que gestionó el país en una situación muy crítica en medio de una crisis bancaria, pero a todos los sectores empresariales. Este es un momento en el que hay que escuchar a todos los sectores y acuñando lo que dice don Álvaro y tratando de enfocar en esa dirección, no es enviar el mensaje de que reforma fiscal sí o sí, porque da la impresión de imposición. No, es reforma fiscal porque la racionalidad del momento lo amerita, porque los medios que tenemos económicos al momento no garantizan, la recaudación que se tiene al momento no garantizan la estabilidad macroeconómica a largo plazo, ni permiten mantener en los límites actuales las calificaciones internacionales que tenemos del tipo de riesgo país. Entonces, es un momento, reitero, de mucha sensatez. Es un momento de consultar a todos los sectores del país y esto de parte del gobierno. Es momento de exponer los sacrificios que la clase política gobernante está dispuesto a asumir. Perdóname de nuevo, Manuel, y con una pregunta quizás un poquito necia, demagógica, pero es lo siguiente: escuchar a todos los sectores de la vida nacional a la hora de tomar una decisión final, que es lo que está haciendo el presidente, ¿verdad? Consultando sobre todo a sectores que tienen mayor incidencia, mayor influencia en la vida nacional. Ahora, son muchos, o algunos, o lo que sea, incluso en este programa, que hablan del daño que volvería a sufrir la clase media. Entonces, yo me pregunto, ignorante en la materia, en esas reuniones para escuchar a todo el mundo y después tomar una decisión, ¿quiénes representan a la clase media? Buena pregunta, y que no quede en el aire. Esa clase media siempre debe estar expresada su representación en la clase política. Lógico. Eso se parece a una reunión famosa que hubo una vez en Estados Unidos, don Álvaro, y le preguntaron al presidente Kennedy: ¿y a quién usted representa aquí? Porque aquí está el gerente de la General Motors, aquí está el gerente de fulano, y el presidente Kennedy, con esa gran habilidad que tenía, respondió: yo represento al resto de norteamericanos. Interesante, pero ya para concluir, tremendo. Pero ya para concluir, señores, esta prueba de fuego que se está planteando ante el país nos da, como espectadores también de esa película política, la oportunidad de mirar la calidad de nuestros dirigentes políticos, la madurez, y reitero el término que lo he repetido varias veces, la sensatez de estos actores políticos, el sentido de altruismo que estos muestren
si son o no capaces de poner los intereses del país, los intereses de la nación, por encima de sus intereses egoístas y aspiraciones personales, por igual. Pero, por ejemplo, tú dices, Manuel, y escúchame de nuevo, tú dices, bueno, la clase media supone que los expresidentes que estén allí, ¿verdad? Que opinen, que influyan, que sugieran, etcétera, ¿verdad? Son los que representarían la clase media. Pero cuando ellos fueron presidentes, tomaron medidas contrarias precisamente a la clase media. Eso es verdad. Es correctísimo, pero aquí reitero, el mundo ha crecido tanto en términos de comprensión de los temas y en la capacidad de opinión. Las redes permiten, en cierta medida, generar una especie de contrapeso. Tenemos una libertad, creo, bastante desarrollada de expresión, y esas herramientas han servido y sirven en la actualidad para ejercer presión, y en su momento, si no se aplica una reforma equilibrada y que, como siempre, solamente cargue de forma nefasta y negativa a la clase media, esos sectores hoy, a diferencia de otros tiempos, tienen voz, y digo yo, y en su momento y en su oportunidad tienen voto y lo expresan con bastante contundencia. Llévatelo, Cundo.